Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Mayra Verónica Martínez Antuna. Soy residente de la ciudad de Tijuana, Baja California. Actualmente estoy estudiando en la Universidad CNCI Virtual. Mi matrícula es AL065431. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Hoy 6 de mayo quiero presentar este video con motivo de mi proyecto integrador de la materia mecánica clásica impartida por el profesor Eduardo Bolán. Ok, se me fueron asignadas una serie de preguntas referente a esta clase que es mecánica clásica. Dice la primera, ¿qué es equilibrio de cuerpos rígidos? La teoría es, un cuerpo rígido es todo un cuerpo, un sistema de partículas en la que las distancias son fijas y constantes entre ellas. Y si es sometido a cierta fuerza, pues no sufrirá ninguna deformación, ¿ok? Por lo tanto, podremos considerar que todos los cuerpos sólidos, son rígidos, los cuales pueden ser también sometidos a movimientos y no les deben de afectar físicamente en nada. ¿Ok? Un ejemplo que nos puso el maestro y es muy claro, por ejemplo, el agua en estado líquido no es considerado un cuerpo rígido, más sin embargo, cuando está en estado sólido, el hielo sí es considerado un cuerpo rígido. ¿Ok? Entonces, como les comentaba, son cuerpos sólidos para que puedan ser cuerpos rígidos. ¿Ok? Y lo que les comentaba que es los movimientos a los cuales pueden ser expuestos estos cuerpos y no presentan ningún cambio. Este es el de traslación. Se refiere cuando un cuerpo cambia de lugar, es decir, por ejemplo, si un auto se queda a mitad de camino, lo puedes empujar y ahí estás aplicando fuerza y no va a cambiar nada, simplemente va a tener un movimiento de traslación. Y el segundo es el de rotación, que es el que se mueve en un mismo sitio, por ejemplo, el globo terráqueo que gira de manera rotacional y obviamente pues no, tampoco no recibe ningún cambio, ¿verdad? Nada más pues su movimiento es rotacional. El tercero que es el rodante, pues es todo aquel que hace un movimiento circular, por ejemplo, las manecillas del reloj, ¿ok? Que giran. Y aquí les voy a mencionar unas partes clave para entender mejor el concepto de equilibrio de cuerpos eh, y son una serie de aclaraciones prácticamente. Dice el punto número uno, las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en equilibrio deben de ser la misma en magnitud, es decir, la suma de fuerzas externas debe de ser la misma de las fuerzas internas. Es decir, un ejemplo, si voy al gimnasio y hago trabajo pierna, hago flexión hacia una barra, obviamente estoy ejerciendo mi fuerza interna y la barra debe de tener fuerza externa para poder soportar la presión que yo estoy haciendo para que mi cuerpo se mantenga en equilibrio. ¿Ok? El segundo punto es un cuerpo también permanecerá en equilibrio si se sabe dónde se localiza su centro de gravedad. De esta manera podremos manipular un poco las fuerzas e igualarlas cuando sea requerido. Por ejemplo, si juegas, por ejemplo, al sub y baja con otra persona, obviamente, pues tú vas sabiendo hacia dónde estás generando peso y para poder mantener un equilibrio y no perder su centro de gravedad, ¿ok? El siguiente punto es cómo funciona el equilibrio estático. Bueno, el equilibrio estático es cuando un cuerpo permanece en estado de reposo ante la acción de fuerzas externas. Por ejemplo, un joven que va en una patineta, pues hay fuerzas externas que el individuo debe de mantener en reposo para estar en equilibrio y pues para no caerse, ¿verdad? Las fuerzas se pueden clasificar en diferentes tipos dependiendo del punto o puntos donde actúan sobre una partícula. ¿Ok? Las fuerzas las podemos clasificar en 5 puntos, donde el punto número uno, y se los voy a dejar imágenes en la parte superior del video para irles relacionando de una manera visual, pues más atractiva, ¿no? Y más simple de identificarla. La primera es fuerzas coplanares. Son aquellas que actúan sobre dos dimensiones.
La número 2 es fuerza no coplanares. Son aquellas que actúan en 3 dimensiones, por lo tanto pueden ser en planos distintos, ¿ok? La número 3 son fuerzas colineales, se presentan sobre un cuerpo en un solo plano. Pueden actuar en el mismo sentido o sentido contrario. Por ejemplo, en el juego de jalar la cuerda. Por ejemplo, ahí si son dos equipos que empiezan a jalar para ver quién tiene más fuerza, están ejerciendo sobre un solo plano que es la cuerda, ¿ok? Y la fuerza que están haciendo es en sentido contrario, ¿ok? Unos jalan hacia la izquierda y otros jalan hacia la derecha, ¿ok? Esas son las fuerzas colineales. Las fuerzas concurrentes actúan sobre un plano partiendo del mismo punto para formar un ángulo. Por ejemplo, cuando hacen fiesta y colocan una piñata, pues se van, por ejemplo, de una barda de una casa a la otra barda. Supongamos que hay 10 metros entre una y otra. Cuelgas tu lazo de la piñata y obviamente al momento de ejercer peso central, por ejemplo, si son 10 metros, pues obviamente para que haya un equilibrio, tú buscas el punto central de esa cuerda que es a los 5 metros de distancia de ambas bardas. Cuelgas la piñata, no sé, 10, 15 kilos y obviamente ese peso va a bajar, ¿ok? Y es donde forma un ángulo. Ok, la número 5 y la última que son fuerzas paralelas. Son distintas fuerzas actuando sobre el mismo cuerpo, pero estas no interfieren entre ellas. Por ejemplo, volvemos al ejemplo del automóvil. Si un automóvil se queda a mitad de camino y van dos personas en él, se bajan obviamente a empujarlo. Son dos personas las que están ejerciendo fuerza, más sin embargo, cada una son independientes, ¿ok? Cada uno ejerce su propia fuerza, una más que otra, ¿ok? Eh, algunas las podemos ver representadas por medios de planos cartesianos y pues son soluciones por medio de ecuaciones, ¿ok? El siguiente punto es, conoce las diferencias entre equilibrio dinámico y fuerza de inercia. Voy a explicar primeramente que nada cada una de ellas y voy a dar mi punto de vista de qué diferencia tienen, ¿ok? El equilibrio dinámico se produce cuando un cuerpo en movimiento modifica su centro de gravedad, manteniéndose estable. ¿Ok? Por ejemplo, cuando vas en el metro y vas a una velocidad de movimiento, nuestro cuerpo entra en equilibrio dinámico y sin darnos cuenta, pues. Y encontramos nuestro centro de gravedad para mantenernos estables, sin no caernos. Por ejemplo, si tú vas en el metro y está en constante movimiento, tú vas a buscar el punto de equilibrio para no caerte, porque hay fuerzas externas que van a ir aplicando y tú debes de estar en equilibrio para no ocasionar un accidente, caerte, rodar, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Pues en algunas ocasiones con tus pies ejerces un pie hacia enfrente y haces presión para encontrar tu punto de equilibrio. Ahí es donde nosotros cambiamos automáticamente el punto de equilibrio y no nos damos cuenta, ¿verdad? Eso es. La fuerza de inercia, que es la segunda, la fuerza de inercia es la que actúa sobre la masa cuando un cuerpo está sometido a una aceleración o una desaceleración. La fuerza de inercia siempre es en sentido opuesto al de la aceleración. Si un cuerpo se haya sometido a una aceleración, se comporta como una fuerza de resistencia. Mientras que si un cuerpo experimenta una deceleración, se comporta como una fuerza motriz y favorece la continuación del movimiento. Por ejemplo, aquí está un ejemplo. Al ir en un autobús, tenemos la sensación de que nos vamos hacia atrás cuando el autobús acelera y hacia adelante cuando frena, es decir, de una manera contraria. El autobús da y nuestro cuerpo ejerce una presión hacia atrás. ¿Ok? Cuando el autobús frena, nosotros nos vamos hacia enfrente. ¿Ok? Que era lo que en una manera de ejemplo para que sea más simple. Podría decirse que ya en modo comparativo, entre uno y otro, podría decirse que
En la masa de mi cuerpo, por ejemplo, yo controlo mi centro de equilibrio, ¿ok? En el equilibrio dinámico, yo controlo mi centro de equilibrio, ¿ok? Mientras que en la fuerza de inercia es aplicado a un cuerpo en reposo. ¿Ok? O sea que son fuerzas externas las que hacen que mi cuerpo ejerza movimiento, pues, ¿ok? Entonces, yo es el ejemplo que puedo poner de una manera eh, de diferenciarlo, ¿ok? El equilibrio dinámico es, yo lo puedo controlar y la fuerza de inercia son como ajenas a mí, ¿ok? Y pues prácticamente eso es todo y